Hay momentos en que la vida se siente como una carga insoportable. No es solo el cansancio físico, es ese peso interno que no te deja respirar. Es despertarte y pensar en la lista interminable de pendientes del trabajo, en las cuentas que parecen no tener fin, en la presión de dar siempre la mejor versión de ti, aunque por dentro sientas que te rompes. Es el corazón apretado cuando discutes en casa y la mente agotada que no logra descansar ni de día ni de noche. Esa mochila invisible que llevas no pesa en los hombros, pero sí en el alma. Y en medio de ese agobio, la voz del Señor te dice: entrégame lo que te atormenta, no tienes que cargarlo todo. Él te está invitando hoy mismo a soltar el cansancio, a entregar la preocupación que te roba la paz, a dejar en sus manos eso que intentas controlar pero no puedes. ¿Por qué sigues luchando solo cuando hay un Dios dispuesto a caminar contigo? La Biblia nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3 versículo 5. Es como si Él mismo estuviera diciendo: déjame llevar aquello que te está aplastando. Imagina qué distinta sería tu vida si en lugar de llevar ese peso tú mismo, lo pusieras en las manos de aquel que tiene poder para sostenerlo todo. Imagina levantarte mañana sin ese nudo en el pecho, con la certeza de que no caminas bajo una carga, sino bajo una promesa. Hoy es el día de dejar de arrastrar cadenas invisibles. Hoy es el día de confiar en que la paz no depende de tus circunstancias, sino de la presencia de Dios. Porque cuando sueltas lo que nunca debiste cargar, empiezas a descubrir la libertad para la cual fuiste creado. Hay algo profundamente liberador en saber que no estamos destinados a vivir con el alma encorvada por el peso de los días. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de nosotros terminamos atrapados en una rutina que nos drena. Trabajamos horas largas, corremos de un lado a otro, intentamos mantener la sonrisa aunque por dentro sintamos que las fuerzas se agotan. Y en ese esfuerzo constante se esconde un secreto. Creemos que si no llevamos todo sobre nuestros hombros, todo se derrumbará. Creemos que es nuestra responsabilidad sostener el mundo. Pero ¿qué pasaría si entendieras que no fuiste diseñado para eso? El Señor nunca te pidió que llevaras la vida entera como un peso propio. Él no te creó para vivir aplastado por la ansiedad, ni para sentirte responsable de todo y de todos. Hay un propósito mucho más alto: vivir en confianza, caminar en fe y descubrir que el descanso verdadero está en entregar lo que no puedes resolver. Lo vemos una y otra vez en la Escritura. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo, con un pueblo entero detrás de él lleno de miedo y con el ejército del faraón persiguiéndolo. La presión era insoportable, la responsabilidad inmensa, el futuro incierto. ¿Y qué hizo Dios? Abrió un camino en lo imposible. No le pidió a Moisés que cargara con todo, le pidió que confiara, que extendiera su mano y que creyera que la victoria vendría de lo alto. Esa es la lección. Lo que hoy parece tu carga más grande puede convertirse en el escenario perfecto para que la gloria de Dios se revele. El profeta Isaías escribió: el Señor es fiel, Él te afirmará y te protegerá del maligno. Segunda de Tesalonicenses 3 versículo 3. Cuando lo escuchas con el corazón, entiendes que no estás solo contra la vida, que no estás peleando contra el cansancio, ni contra la presión con tus fuerzas limitadas. Estás sostenido por un Dios que promete protegerte, afirmarte y darte estabilidad incluso en medio de la tormenta. Quizás llevas años cargando con culpas, con expectativas ajenas, con el temor de fallar. Tal vez te comparas con los demás y siempre sientes que no alcanzas, que no eres suficiente, que tienes que esforzarte más. Pero esa no es tu identidad. Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del enemigo susurrando que depende solo de ti. Hoy puedes romper con esa mentira. Hoy puedes empezar a creer que tu vida no descansa en tu capacidad de resolverlo todo, sino en la gracia del Señor que nunca falla. Y mientras más lo pienses, más notarás que la paz llega cuando decides rendirte. Rendirte no es perder, rendirte es ganar, porque le das a Dios la autoridad que siempre le perteneció. ¿Cómo se vería tu día si en lugar de empezar con preocupación, lo iniciaras con gratitud? ¿Cómo cambiaría tu familia si en lugar de reaccionar con ansiedad, eligieras responder con fe? La vida no se vuelve fácil de un día para otro, pero tu corazón puede volverse ligero desde hoy. Y cuando un corazón está ligero,
todo lo demás se ordena. Es allí donde descubres que tu propósito no es ser un portador de cargas, sino un portador de esperanza. El peso cotidiano tiene muchas formas. No siempre se trata de algo visible. A veces es el despertador que suena antes de que tu cuerpo haya recuperado fuerzas. Y ya al abrir los ojos, la mente comienza con una lista interminable. Correos pendientes, reuniones tensas, cuentas que vencen, hijos que necesitan atención, palabras que aún duelen de la noche anterior. Es esa sensación de ir corriendo todo el día y aún así sentir que nunca alcanzas. Es como estar en una carrera sin meta, con un cansancio que no solo es físico, sino profundo, en lo más íntimo del alma. Hay quienes se levantan y sienten que el pecho se aprieta sin explicación. Es el estrés acumulado que se convierte en un nudo invisible. Otros caminan con una sonrisa forzada, mientras por dentro piensan, no sé cuánto más voy a poder con esto. Y lo cierto es que todos, en algún momento, hemos estado allí, sosteniendo una fachada, mientras en lo secreto cargamos más de lo que podemos llevar. El pueblo de Israel también conoció esa carga. Durante años fueron esclavos en Egipto, levantando ladrillos, soportando abusos, sintiendo que no había salida. Sus días se llenaban de sudor y lágrimas, y sus noches de un silencio pesado donde la esperanza parecía lejana. ¿Cuántos de nosotros vivimos como ellos, atrapados en una rutina que nos esclaviza? El trabajo se convierte en tirano, la preocupación en verdugo, la ansiedad en un amo que no perdona. Pero el clamor de Israel subió a Dios, y Él escuchó. La Escritura dice, he visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Éxodo 3 versículo 7. No hay peso que escapes de la mirada del Señor. Él no ignora las lágrimas que derramas en secreto, ni los suspiros que lanzas al quedarte solo en el auto. Y aquí está la verdad que nos confronta: no somos tan fuertes como creemos. Y está bien, porque reconocer la debilidad es abrir espacio para que la fortaleza de Dios se manifieste. El problema no es cansarse, el problema es acostumbrarse a vivir cargado. El alma no fue creada para estar en estado permanente de alerta, para vivir siempre al borde del colapso. Esa carga constante enferma el cuerpo, endurece el carácter y roba la alegría. Quizás te has dado cuenta de que cuando el peso aumenta, tu paciencia disminuye, respondes de manera áspera a quienes más amas, o te aíslas para que nadie note tu fragilidad. La carga nunca se queda quieta, siempre busca extender sus raíces en todas las áreas de tu vida. Si no la sueltas, termina contaminando lo mejor de ti. Pero incluso en ese valle oscuro, hay esperanza, porque si el pueblo esclavizado en Egipto encontró libertad, también tú puedes hallar descanso. El mismo Dios que levantó a Moisés para guiar a su gente, es el que hoy te llama a soltar tus cadenas invisibles. No tienes que esperar a que el panorama cambie para caminar ligero. Puedes empezar ahora mismo, en medio de lo que vives. ¿No sería transformador descubrir que tu valor no depende de cuántas cargas soportas, sino de cuánto confías en quien puede llevarlas? ¿No sería revolucionario entender que tu identidad no está definida por lo que aguantas, sino por el Dios que te sostiene? La carga que hoy parece tu condena puede convertirse en el lugar donde experimentes la fidelidad más grande de tu vida. El mayor obstáculo para vivir ligero no siempre es el peso mismo, sino nuestra resistencia a soltarlo. Hay algo en el corazón humano que se aferra al control, como si dejarlo en manos de Dios fuera un riesgo demasiado grande. Pensamos, si yo no lo resuelvo, nadie más lo hará. Y así seguimos cargando, convencidos de que la única forma de sobrevivir es mantener todo bajo nuestro dominio. Pero lo que parece fortaleza, en realidad se convierte en una prisión. Ese ciclo del control es sutil. Comienza con una preocupación pequeña, un pago atrasado, una discusión, una decisión pendiente. La mente se queda atrapada en dar vueltas y vueltas, como un molino que nunca se detiene. Lo que era una inquietud puntual se transforma en obsesión. Intentamos prever cada detalle, anticipar cada problema, planear cada salida. Pero en esa búsqueda de control, la ansiedad se multiplica, porque siempre habrá algo que no encaje en nuestros cálculos, siempre habrá un imprevisto que nos recuerde que no podemos manejarlo todo. El rey Saúl conoció esa trampa.
Cuando Dios le dio instrucciones claras, él pensó que podía hacerlo a su manera, ajustando los mandatos divinos para mantener contento al pueblo y conservar su posición. Saúl no quiso soltar el control, y en ese afán terminó perdiendo aquello que más quería, la presencia y el respaldo de Dios. El control que creemos asegurar con nuestras manos se nos escapa como arena entre los dedos. La Escritura lo confirma: el orgullo acaba en fracaso, pero la humildad trae honra. Proverbios 18, versículo 12. La humildad es reconocer que no somos dueños del mañana, que la vida no gira en torno a nuestra capacidad de cálculo, sino a la gracia de Dios. Cuando no soltamos, el ciclo se repite una y otra vez. El cuerpo se cansa, la mente se agota, el corazón se enfría. Nos aferramos a planes que no funcionan, a relaciones que no sanan, a cargas que nos sobrepasan, y cuanto más intentamos controlarlo, más pesadas se vuelven. Es como tratar de mantener un barco a flote con las manos, cuando lo único que hace falta es levantar la vela y dejar que el viento lo impulse. El problema de aferrarse al control es que nos roba la paz, nos convierte en esclavos de la incertidumbre, vigilando todo lo que puede salir mal. Y lo más doloroso es que en ese proceso dejamos de ver lo bueno, dejamos de disfrutar lo pequeño, dejamos de reconocer los milagros que suceden aún en medio de la tormenta. Porque la mente obsesionada en controlar pierde la capacidad de contemplar. Tal vez hoy reconoces que has estado atrapado en ese ciclo, que pasas noches en vela repasando conversaciones, revisando números, calculando escenarios. Tal vez notas que la alegría de vivir se ha diluido en medio de tanto. ¿Qué pasará si? Y lo más paradójico es que, cuanto más intentas controlarlo, más inseguro te sientes. Ese es el engaño del peso. Te promete seguridad mientras te quita la paz. Pero hay un camino distinto. El obstáculo de no soltar se vence con un acto sencillo y profundo: confiar. Confiar no es irresponsabilidad, no es cerrar los ojos a la realidad. Confiar es decir: Dios, yo haré mi parte, pero no cargaré con lo que está fuera de mi alcance. No voy a pretender ser el dueño del futuro. Y en ese instante, el ciclo comienza a romperse. ¿Qué pasaría si hoy decidieras confiar más y controlar menos? ¿Qué pasaría si cambiaras las noches en vela por oraciones sinceras, los cálculos interminables por gratitud, la ansiedad por fe? Quizás descubrirías que la carga nunca fue tuya, que el peso nunca te correspondió, y que la verdadera libertad empieza cuando reconoces que no necesitas tenerlo todo bajo control, porque ya hay un Dios que lo tiene en sus manos. El cansancio que nos persigue día tras día tiene una raíz más profunda de lo que imaginamos. No se trata solamente de jornadas largas o de compromisos acumulados. El verdadero peso nace de una ilusión peligrosa: la autosuficiencia. Creemos que podemos solos, que tenemos que demostrar fortaleza, que si pedimos ayuda estamos fallando. Y así, poco a poco, vamos construyendo un muro de independencia que nos separa de la fuente real de descanso. La autosuficiencia nos hace pensar que somos capaces de sostenerlo todo, pero cuando la tormenta llega, cuando la salud falla, cuando la economía tambalea, cuando la familia se sacude, nos damos cuenta de que ese muro no era fortaleza, sino un espejismo. Detrás de la autosuficiencia se esconde el orgullo que nos dice: yo puedo manejarlo sin Dios. Y esa es la raíz espiritual del cansancio, porque el alma que se desconecta de su Creador inevitablemente se desgasta. El profeta Jeremías describió esa realidad de una forma poderosa. Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en la fuerza humana y aparta su corazón del Señor. Jeremías 17, versículo 5. No es una maldición en el sentido de un castigo arbitrario, sino una consecuencia natural. El que se apoya solo en sí mismo termina agotado, seco por dentro, como árbol sin agua en tierra árida. La autosuficiencia promete seguridad, pero al final entrega vacío. Miremos la vida de Sansón. Tenía fuerza descomunal, dones únicos, una capacidad extraordinaria. Pero cuando empezó a creer que todo dependía de él, descuidó la voz de Dios. Pensó que podía jugar con el pecado, que podía manejarlo con sus propias fuerzas, y terminó derrumbado, ciego y esclavo. ¿Qué nos enseña esto? Que no importa cuán fuerte parezcas, si tu confianza está puesta en ti mismo,
tarde o temprano esa fuerza se acaba. La raíz espiritual del cansancio no se cura con vacaciones más largas, con una agenda mejor organizada o con técnicas de relajación. Esas cosas ayudan al cuerpo y a la mente, pero no sanan el alma. El verdadero descanso se encuentra en reconocer nuestra necesidad de Dios. Solo cuando aceptamos que somos débiles, que no podemos cargar solos, abrimos espacio para que su poder se perfeccione en nuestra fragilidad. Y aquí surge una pregunta que vale la pena hacer: ¿qué es lo que más te desgasta? ¿Las situaciones que enfrentas o la manera en que insistes en enfrentarlas solo? ¿No será que tu agotamiento proviene menos de la batalla externa y más de la lucha interna por no soltar? Cuando vivimos en la ilusión de la autosuficiencia, convertimos cada problema en un gigante invencible. Pero cuando lo entregamos a Dios, descubrimos que no hay carga demasiado grande para sus manos. Hoy puedes decidir arrancar esa raíz. Puedes reconocer con humildad que necesitas ayuda, que necesitas depender, no de tus fuerzas sino de la gracia que no falla. Y lejos de ser una señal de debilidad, esa confesión es el comienzo de la verdadera fortaleza, porque la autosuficiencia agota, pero la dependencia de Dios renueva. La autosuficiencia oprime, pero la confianza en Dios libera. La autosuficiencia seca el alma, pero la rendición ante Dios hace florecer lo que parecía marchito. Cuando entiendes esto, descubres que el cansancio no tiene la última palabra, que tu historia no termina en el agotamiento, que hay un descanso disponible para todo aquel que decide dejar de confiar en sí mismo y comienza a confiar plenamente en el Señor. El temor es una de las voces más insistentes que mantienen nuestras cargas pegadas al alma. No se conforma con aparecer de vez en cuando, se instala en los pensamientos y los repite hasta convencernos de que no podemos soltar. El miedo nos dice: ¿y si lo entregas a Dios y nada cambia? ¿Y si no logras resolverlo? ¿Y si fallas y todos lo notan? Y así, nos ata con cadenas invisibles que parecen más reales que cualquier peso físico. El temor no solo te quita la paz, también te roba la perspectiva. Hace que veas gigantes donde solo hay sombras. Hace que imagines futuros oscuros que tal vez nunca llegarán. El temor amplifica los problemas y minimiza la presencia de Dios. Es como un espejo distorsionado, te muestra una versión alterada de la vida, y terminas creyendo que no hay salida. La Escritura nos recuerda una verdad contundente. No recibiste un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8 versículo 15. El miedo esclaviza, pero la voz de Dios libera. El temor te hace sentir huérfano, como si todo dependiera de ti. La fe te recuerda que tienes un Padre que jamás abandona. Pensemos en los espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida. 10 de ellos regresaron dominados por el temor. Dijeron: los habitantes son gigantes, nosotros somos como langostas delante de ellos. El miedo los paralizó, los hizo olvidar que el mismo Dios que abrió el mar rojo estaba con ellos. Solo Josué y Caleb miraron más allá del temor y declararon: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos entregará la tierra. El mismo escenario, pero dos perspectivas opuestas. El temor multiplica la carga, la fe la entrega a Dios, y así sucede en nuestra vida. El temor nos ata al peso porque nos convence de que soltar es peligroso. Nos hace creer que si confiamos en Dios perderemos el control, como si la seguridad estuviera en nuestras manos. Pero la ironía es que el miedo nunca da seguridad, solo nos mantiene atrapados en un círculo vicioso de preocupación y cansancio. Tal vez tu temor se disfraza de responsabilidad, de prudencia, de prepararse para lo peor. Tal vez sientes que si no prevés cada escenario, algo malo sucederá. Y mientras tanto, tu corazón vive en alerta constante, cargado, agobiado. El miedo siempre exigirá más y nunca te dará paz. Pero hoy Dios quiere recordarte que el temor es una mentira, que no tienes que cargar con ese peso, porque tu vida no está sujeta al azar ni al destino incierto. Está en manos del Padre Eterno. Cuando decides confiar, la mentira se rompe. Cuando decides soltar, la carga se aligera. ¿Qué pasaría si comenzaras a enfrentar cada temor con una declaración de fe? ¿Qué pasaría si en lugar de decir, no puedo, dijeras, el Señor está conmigo?
¿Qué pasaría si cada vez que la ansiedad te visita, recordaras en voz alta que no eres esclavo del miedo, sino hijo amado de Dios? La diferencia no está en el tamaño del problema, sino en la voz que eliges escuchar. El temor ata, pero la fe desata. El temor paraliza, pero la confianza en Dios te mueve hacia adelante. El temor oscurece, pero la verdad de Dios enciende la luz. Y cuando la luz llega, el peso pierde poder. Hay una revelación que cambia todo. Dios nunca quiso que caminaras con el peso solo. Desde el inicio, su diseño fue que vivieras acompañado, sostenido, respirando en la seguridad de su presencia. El corazón humano fue creado para descansar en el cuidado de un padre, no para vivir con la espalda doblada bajo el peso de las cargas. El cansancio y la ansiedad no son tu destino. Son señales de que has estado llevando un camino que no fue hecho para ti. En el desierto, cuando el pueblo de Israel se quejaba y la carga parecía insoportable, Dios le dio a Moisés una instrucción que revelaba su ternura. No tenía que cargar solo. 70 ancianos fueron levantados para compartir el peso, y el Espíritu de Dios reposó sobre ellos para ayudar en la tarea. El Señor estaba mostrando un principio eterno. Las cargas compartidas se aligeran, y las cargas entregadas a Dios se transforman. Nunca fue su voluntad que Moisés llevara a todo un pueblo en soledad. Nunca fue su plan que tú lleves tu vida sin su ayuda. El salmista lo entendió cuando declaró: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, versículo 1. Él no promete una vida sin dificultades, pero sí asegura que no tienes que enfrentarlas sin su mano. Su cercanía convierte el peso en oportunidad de confianza. Piensa en Jesús y sus discípulos. En más de una ocasión, ellos enfrentaron multitudes hambrientas, tormentas violentas, amenazas de líderes religiosos. Los discípulos se inquietaban, intentaban resolver con sus recursos limitados y terminaban con miedo o frustración. Pero Jesús, con calma, les recordaba que no estaban solos. Tomaba 5 panes y 2 peces y multiplicaba, hablaba al viento y al mar, y la tormenta obedecía. Era como si constantemente les dijera: esto no depende de su fuerza, depende de confiar en mí. Esa es la revelación que necesitas hoy. La carga nunca fue tuya. Lo que ahora sientes como un peso insoportable, en realidad, puede convertirse en el espacio donde experimentas la intervención de Dios. Cuando te atreves a entregarle lo que más te pesa, descubres que no solo recibes descanso, sino que también recibes dirección. Porque el Señor no se limita a quitarte un peso. Él te guía hacia tu propósito. Tal vez crees que si no te preocupas, no eres responsable. Tal vez piensas que si sueltas, las cosas se desordenarán. Pero la verdad es que cuando confías en Dios, las cosas comienzan a ordenarse con una sabiduría que va más allá de la tuya. Su orden trae paz, su dirección trae claridad, su voluntad abre caminos que jamás hubieras imaginado. El Señor no está pidiéndote que seas fuerte todo el tiempo. Está invitándote a reconocer tu debilidad para que su poder se perfeccione en ti. No quiere que escondas tus lágrimas, quiere que se las entregues. No quiere que sigas fingiendo que puedes con todo, quiere que descubras la libertad de descansar en su abrazo. Imagina por un momento cómo sería vivir con esa certeza cada día, salir de casa sabiendo que no caminas cargado, sino acompañado, afrontar las conversaciones difíciles con la convicción de que no hablas solo, sino con la gracia de Dios fluyendo en ti. Mirar los números que no cuadran con la confianza de que Él es tu proveedor. Esa es la diferencia entre una vida que arrastra cadenas y una vida que avanza ligera. El peso se convierte en maestro cuando entiendes que no fuiste creado para cargarlo, sino para entregarlo. Y cada vez que lo haces, la revelación se hace más clara. Dios nunca quiso que caminaras solo, siempre quiso caminar contigo. La fe no se mide solo en lo que creemos, sino en lo que decidimos hacer con lo que creemos. Soltar las cargas no es un acto abstracto, es una acción concreta de confianza. Es pasar del discurso a la práctica, del pensamiento a la decisión. Porque no basta con saber que Dios quiere llevar tu peso. Necesitas dar pasos reales para entregárselo. Uno de esos pasos es aprender a orar de manera honesta. Muchas veces oramos con frases repetidas, casi automáticas, sin abrir realmente el corazón.
Pero soltar significa sentarte delante de Dios y decirle: Padre, esto me duele, esto me supera, esto no puedo cargarlo más. No hay oración más poderosa que la que nace desde la vulnerabilidad. Jesús mismo, en Getsemaní, nos mostró el camino cuando clamó con lágrimas: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración fue el acto más grande de entrega que alguien pudo hacer. Otro paso es la gratitud. Parece extraño, pero agradecer incluso en medio de la dificultad es una forma de aligerar la carga, porque cuando agradeces, desplazas la atención de lo que te falta hacia lo que ya tienes. Abres espacio para reconocer que Dios ha sido fiel antes y lo será otra vez. La gratitud es un acto de fe que rompe la ansiedad y recuerda al corazón que no camina solo. Un paso más es elegir descansar. Y descansar no es solo dormir. Es aprender a detenerse, a confiar en que el mundo no se va a desmoronar porque dejes un momento de control. Es darte permiso de soltar el teléfono, de apagar la computadora, de sentarte a respirar, de compartir tiempo con quienes amas sin sentir culpa. Es un descanso que nace de saber que tu vida está en manos de Dios. La Escritura lo afirma: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4, versículo 8. Ese descanso no depende de las circunstancias, depende de la fe. Y también está el paso de declarar con tu boca lo que crees en tu corazón. No se trata de fórmulas mágicas, sino de afirmar en voz alta que confías en Dios. Decir: hoy suelto mi carga, hoy entrego mi ansiedad, hoy decido caminar ligero. Cada palabra pronunciada con fe fortalece tu espíritu y desarma al temor. Cuando comienzas a practicar estos pasos, el corazón se acostumbra a vivir en ligereza. La carga puede intentar volver, las preocupaciones pueden tocar a tu puerta, pero ya no encuentran el mismo espacio de antes, porque la fe ejercida crea un hábito nuevo, el hábito de confiar. Imagina qué distinto sería tu día si cada preocupación que llegara a tu mente la transformaras en oración inmediata. Si cada peso que sintieras lo convirtieras en un acto de gratitud. Si cada vez que el control quisiera atraparte, eligieras descansar en Dios. Ese es el camino práctico de la fe, no cargar sino entregar. Y con cada paso dado, la ligereza se vuelve parte de tu identidad. Ya no eres la persona que vive cansada, agobiada, esclava de la preocupación. Eres alguien que sabe soltar, alguien que vive ligero, alguien que refleja confianza en el Dios que todo lo sostiene. Cuando entiendes que no naciste para cargar sino para confiar, tu identidad comienza a transformarse. Ya no te defines por la mochila de preocupaciones que llevas, sino por la ligereza con la que caminas. Porque vivir ligero no es un momento aislado en medio de la tormenta, es un estilo de vida que nace de saber quién eres y hacia dónde vas. Tú no eres un esclavo de la ansiedad, eres hijo de Dios. No eres una víctima de las circunstancias, eres heredero de promesas eternas. No eres alguien que apenas sobrevive, eres alguien llamado a reflejar la gloria de aquel que venció todo peso. Esa identidad se convierte en la brújula que te recuerda que la ligereza no depende de que todo esté perfecto, sino de quien camina contigo. Jesús lo demostró en cada paso de su ministerio. Rodeado de multitudes, presionado por necesidades humanas, confrontado por la oposición, nunca vivió desde la carga. Podía dormir en medio de una tormenta, podía detenerse a escuchar a un mendigo en medio de una multitud, podía multiplicar panes sin ansiedad por los recursos. Su secreto no estaba en una agenda perfecta, sino en la confianza perfecta en su Padre. Y esa misma confianza es la que hoy está disponible para ti. El apóstol Pablo lo expresó con convicción: estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1 versículo 6. Esa certeza cambia la forma en que caminas, porque cuando sabes que tu vida está en manos de Dios, ya no llevas la carga de terminar todo con tus fuerzas. Descansas en la seguridad de que aquel que empezó contigo no te dejará a medias. Caminar ligero se vuelve entonces tu propósito cotidiano. No es evadir responsabilidades, es enfrentarlas con un corazón que ya no se deja dominar por el miedo ni por la ansiedad. Es cumplir tu rol en la familia, en el trabajo, en la sociedad, pero desde la confianza de que Dios sostiene lo que tú no puedes.
Es mostrar al mundo que hay una forma distinta de vivir, sin cadenas en el alma, sin pesos innecesarios en la espalda, sin el agotamiento de querer controlar lo incontrolable. Cuando vives ligero, inspiras a otros. Tu paz se convierte en testimonio. Tu serenidad en medio de la tormenta se vuelve un faro que despierta preguntas en quienes te rodean. Y sin necesidad de muchos discursos, tu vida misma anuncia: hay un Dios que carga conmigo, y por eso camino libre. Pregúntate por un momento, ¿cómo cambiaría tu entorno si adoptaras este estilo de vida? ¿Qué impacto tendría en tu hogar ver a alguien que en lugar de explotar bajo presión, elige descansar en fe? ¿Qué pasaría en tu lugar de trabajo si en vez de ansiedad transmitieras confianza? Eso es parte de tu propósito, reflejar con tu caminar que la verdadera libertad existe y que se encuentra en Cristo. Vivir ligero no es un lujo reservado para unos pocos, es un llamado para todo aquel que ha decidido seguir a Jesús. Y ese llamado no termina en ti, porque mientras caminas sin cargas, abres espacio para cargar lo que sí importa: amor, esperanza, compasión. El peso de la ansiedad se transforma en la ligereza de servir y dar vida. Y cuando tu identidad se alinea con esa verdad, el propósito ya no es sobrevivir otro día, sino vivir cada día en plenitud, sabiendo que nada ni nadie puede robarte la paz que el Señor ya te dio. Desde el principio te hablé de esa mochila invisible que cargamos en el alma, ese peso que nos dobla aunque nadie más lo vea. Y a lo largo de este camino, hemos reconocido el dolor de llevarla, el ciclo de control que nos atrapa, la raíz espiritual que nos desgasta, la mentira del temor que nos ata, y la revelación gloriosa de que Dios nunca quiso que caminara solo. Ahora llegamos al momento de soltarla de verdad, de ponerla a los pies del Señor y descubrir la libertad que solo Él puede dar. Piensa en el pueblo de Israel una vez más, esclavos durante generaciones, doblados por el peso de un trabajo que no elegían y de cadenas que los deshumanizaban. Su clamor llegó a Dios, y Él no solo los liberó de Egipto, también les enseñó a vivir libres. El cruce del Mar Rojo no fue solo un escape, fue una declaración: estas cargas ya no definen quiénes son, ya no caminan como esclavos, caminan como hijos. Esa misma transición es la que el Señor quiere hacer contigo hoy. No se trata solo de un alivio momentáneo, sino de una identidad nueva, la de alguien que vive ligero porque confía en que su Padre lo sostiene. Jesús mismo tomó sobre sus hombros la mayor de todas las cargas, no solo las tuyas, sino las de toda la humanidad. El peso del pecado, de la vergüenza, del dolor más profundo fue puesto sobre Él en la cruz, y allí, al entregar su vida, abrió el camino para que tú y yo no vivamos agobiados nunca más. Si Él cargó con lo imposible, ¿cómo no cargará con lo que hoy parece insoportable para ti? La Escritura dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Isaías 53 versículo 4. Esa no es una promesa vaga, es una realidad cumplida. Tal vez en este momento tu corazón late más rápido porque sabes cuál es la carga que debes soltar. Puede ser el miedo a no ser suficiente, la presión financiera, la herida que llevas guardada en silencio, la ansiedad que no te deja descansar. El Señor está frente a ti, con los brazos abiertos, diciéndote: entrégame eso, no lo lleves un día más. Y aquí, en este instante, tienes la oportunidad de responder. Cierra los ojos del alma y visualiza esa carga. Dale un nombre: preocupación, miedo, inseguridad, deuda, soledad. Ahora imagina que la colocas en las manos de Dios. No necesitas palabras perfectas, solo una decisión sincera. Dile: Padre, yo ya no quiero cargar más con esto. Lo pongo en tus manos, confío en ti. Y mientras lo haces, siente cómo el peso se desprende, cómo tu corazón respira de nuevo, cómo la mochila invisible cae al suelo. El enemigo querrá recordarte mañana que sigues cargado, pero hoy la verdad es que ya no tienes que volver a levantar ese peso. Hoy es el comienzo de una vida más ligera, no porque tus circunstancias cambien de inmediato, sino porque tu postura interior ha cambiado. Ya no caminas solo, caminas acompañado. Ya no eres esclavo del miedo, eres hijo de la confianza. Ya no estás doblado por el cansancio, estás sostenido por la gracia. Y quiero que escuches esta verdad
como si Dios mismo la susurrara a tu corazón: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo llevo tu carga, yo soy tu descanso, yo soy tu paz. Esa es la promesa que levanta tu vida y que te prepara para un futuro distinto. Oremos juntos. Señor, hoy venimos delante de ti, reconociendo que hemos intentado cargar con pesos que no nos corresponden. Hemos tratado de resolverlo todo con nuestras fuerzas y nos hemos desgastado en el camino. Pero en este momento decidimos soltar. Te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras cargas visibles e invisibles. Declaramos que confiamos en ti más que en nuestras fuerzas, que descansamos en tu poder más que en nuestra lógica. Llena nuestro corazón con tu paz, renueva nuestra mente con tu verdad, fortalece nuestro espíritu con tu amor. Que cada día recordemos que no estamos solos, que nuestras cargas están en tus manos, y que podemos caminar ligeros porque tú caminas con nosotros. Lo creemos y lo recibimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero agradecerte por haber caminado juntos en este mensaje. Hemos recorrido un camino de peso y cansancio, pero también de promesas y descanso. Y mientras escuchabas, sé que tu corazón fue reconociendo cargas que ya no tienen por qué acompañarte. Porque el Señor no solo te habló de liberación, sino que te invitó a experimentarla. Quizás lo más valioso que puedes llevarte de aquí no es una frase motivadora ni una idea pasajera, sino la certeza de que tu vida está en manos seguras, que desde hoy no tienes por qué volver a la rutina de cargar solo, que la confianza en Dios es más que un concepto, es la llave que abre la puerta a un estilo de vida más ligero, más pleno, más real. Por eso te animo a que no dejes esta palabra guardada en silencio. Compártela con alguien que necesite escucharla. Alguien que quizás hoy mismo esté hundido bajo un peso invisible. Y si este mensaje tocó tu corazón, me encantaría que lo confirmaras con un gesto sencillo. Dale un me gusta. Escribe en los comentarios una confesión de fe, quizás con tus propias palabras. Hoy suelto mis cargas en las manos de Dios, y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu. Tus palabras pueden ser el testimonio que inspire a otros a soltar también. Recuerda, no eres la suma de tus cargas, eres la expresión del amor de Dios. No eres definido por tus ansiedades, sino por la paz que Cristo ya conquistó para ti. Cada día es una oportunidad para caminar más ligero, y cada paso confiado es un testimonio vivo de que Dios sostiene lo que tú no puedes. Te despido con esta promesa que guarda el corazón de quienes deciden confiar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, versículo 3. Esa paz ya está disponible para ti hoy. Camina en ella, abrázala, vívela, y permite que tu vida sea un reflejo de lo que significa descansar en las manos del Señor.